Permítame, por favor, recapitular el tema de hoy. A ver, este ciclo escolar 2021, pues no entraron a clases más de 5 millones de alumnos en nuestro país. La disminución de recursos es más evidente, esto por la falta de infraestructura, de personal educativo, de capacitación para docentes. En fin, todo esto se refleja también en un rezago educativo considerable. Y escuchábamos las cifras verdaderamente alarmantes que nos muestran la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y la pregunta que hoy pongo sobre la mesa es: ¿hacia dónde va la educación en México? Y así le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, sí, fíjate que parece, Víctor, que a veces fuéramos para atrás, ¿sí? Cuando lo que necesitaríamos es ir claramente hacia adelante con políticas públicas claras, con un proyecto de educación claro. Pero el problema es que este rezago que hoy estamos padeciendo por la pandemia especialmente, y también la deserción escolar, que es alarmante, como ya se ha dado a conocer a lo largo de este programa en Mega Noticias, ¿sí? Tienes que sumarle también a la falta de decisiones y a esto que viene ocurriendo y que México padece de esto, Víctor, que tú lo conoces mucho, que es estar inventando cada 6 años qué hacer, ¿sí? En sexenios pasados hicieron reformas educativas con la idea de tener una excelencia educativa en los diferentes niveles de educación básica, media superior, pero luego llega otro, no dices que ya no le gusta lo que se había hecho, volvemos a inventar a otra contrarreforma y ahora ya viene otra contrarreforma, y el problema es que estamos comprometiendo el futuro de miles de millones de niños en México. Lo estamos viendo, los datos oficiales nos dicen, Víctor, que por la pandemia hay un retraso de 3 ciclos escolares. Niños que hoy deberían estar en tercero de primaria ya leyendo con las matemáticas y desde luego las tablas de multiplicar en la memoria, no están operando porque 2 años no fueron a la escuela. Y esto, bueno, se suma a esas malas decisiones que ha habido de parte de muchas autoridades. Un primer comentario, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl. Hay esa frase trillada, pero sobada, pero muy cierta, ¿no? Intentamos cambiar de caballo a la mitad del río, ¿no? Como en otras tantas estrategias y programas y políticas públicas que se han hecho durante este gobierno, que tal vez hayan surgido con el mejor de los diagnósticos y aún más con la mejor de las intenciones, pero que se han enfrentado a una realidad durísima en muchos sentidos, marcada en mucho por el COVID, que vino a meternos en la narrativa de que teníamos que ser más pragmáticos, prácticos y hacer lo que se pudiera hacer en el contexto de una pandemia que no conocíamos y que no sabíamos. Y la otra, bueno, pues qué tanto era cambiar lo pasado, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a 2 problemas fundamentales. Uno de corte ideológico, que tú ya bien lo has señalado en este momento, que es una visión y concepción de lo que debe de ser el mundo y en este caso la educación de nuestros hijos, que es lo más sagrado y lo más delicado, pero por otro lado también la incapacidad que a todas luces se ha visto, ¿no? O sea, en un contexto de pandemia y sinceramente con gente que no está tan capacitada ni versada en hacer este tipo de cambios en el momento, pues imagínate, la tormenta perfecta, ¿no? Ahora, no solo no tenemos diagnósticos, tenemos niños con un retraso que ni siquiera sabemos bien a bien qué tan grande es el retraso, sino que también tenemos un problema de infraestructura tremendo, de rezago, y hasta sindicatos metidos que medran más con sus intereses políticos que con los intereses de la educación. Vaya tema. Tienes toda la razón. Pero mira, yo le sumaría además a todo esto que ya has mencionado claramente, al desprecio que hay también por lo que se hizo anteriormente, como desechando todo lo que se hizo antes porque asumen que es producto del capitalismo, producto de los neoliberales y no sirve. Sin embargo, déjame poner un ejemplo que a mí en lo personal siempre me gustó porque daba claramente una idea de lo que requiere este sistema de educación en México. Las escuelas de tiempo completo, este proyecto que inició en el año 2007 y que pretendía que los jóvenes, los estudiantes, los chavos, ¿sí?, estuvieran en la escuela el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que tengan un aprovechamiento
académico, para que haya un aprovechamiento en educación física y también, desde luego, con una buena nutrición. ¿Por qué? Porque los muchachos que irían de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, pues desayunan y comen en la escuela y hay una buena nutrición. Hay diversas actividades de carácter cultural que también se daban en estas escuelas de tiempo completo y además el aprovechamiento, ¿sí? Hoy vemos que muchas escuelas entran a las 8 de la mañana y ya los vemos a las 12:30, a la 1, ya los vemos fuera y los muchachos no van bien desayunados, salen con hambre y bueno, pues todo esto que de alguna forma se ha desaprovechado. Este esquema de tiempo completo para mí fue, digamos, y no lo digo yo, Víctor, lo decían desde luego los grandes analistas e investigadores de la educación, es el sistema, digamos, ideal, el idóneo para que haya un buen aprovechamiento escolar, donde también, bueno, hay todo este desarrollo psicomotriz que se necesita desde luego también en las escuelas. Pero lamentablemente, por cuestiones ideológicas, este gobierno en el 2021, en el 2020 le empezó a reducir el presupuesto sustancialmente y para el 2021 ya no había un solo peso para ese programa que en el 2018 tenía más de 20,000 millones de pesos asignados para estas, eran 23,000 escuelas actualmente en México que tenían el programa de tiempo completo y beneficiaba más o menos a 3,5 millones de estudiantes. Ese era el ejemplo a seguir y lo que deberíamos haber hecho. Pero claro, ¿qué pasa? Se desecha, Víctor. Claro, y además lo vimos, Raúl, cómo lo hacen en otras escuelas públicas de otros países, hombre, y desgraciadamente las comparaciones siempre son odiosas, pero hemos visto cómo en Japón y en los Países Bajos los niños salen de su educación y por aquí terminan su curso y por aquí entran en una serie de academias también pagadas por el propio gobierno para mantenerse especializaciones en música, en inglés, en tantas otras actividades que los niños necesitan y que son formativas, pero aquí no. Casi siempre, y mira que los recursos los hay, Raúl. Lo que ocurre es que de nueva cuenta volvemos, cómo llegan, cómo se reparten. A mí me asombra ver los presupuestos que se hablan, no solo en la educación básica, sino también hasta en la propia universidad. Son cantidades ingentes de dinero que se invierten y tú vas a las instituciones públicas y tú, ¿dónde está ese dinero? Se refleja en las aulas, se refleja en la calidad de los maestros, se refleja en el equipo, los laboratorios, los talleres. No se refleja. Se va en nómina, se va en sindicatos, se va en burocracia, se va en muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la cuestión de la educación y la formación de los niños. Realmente mal y de malas en este tema de la educación, que no sería tan molesto y tan delicado si no se tratara del futuro de nuestros hijos, Raúl. Y mira, una punta adicional, ¿sí? Aparte de que no se escucha este gobierno que dice escuchar a las personas, si fueron miles de firmas de personas que mandaron cartas, maestros, directivos de escuelas, me consta, que mandaron cartas a la Cámara de Diputados para tratar de convencerlos de que el esquema de tiempo completo era uno de los esquemas que podía fluir hacia adelante, independientemente de cambios de políticos. Pero lamentablemente no se escuchó, no se vieron los miles de firmas que se dieron y que se mandaron a la Cámara de Diputados para esto. ¿Por qué? Porque es del pasado. Y esto de alguna forma nos quita la oportunidad, sobre todo a estas futuras generaciones, Víctor, de tener una mejor educación. Hoy estamos ya pasando y la Secretaría de Educación empieza ya a mostrar estos documentos de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que, apegado al artículo 3 de la Constitución, busca la calidad educativa, sí, pero lo mismo hicieron los del pasado y los del antepasado y los de más atrás y de alguna forma siempre acabamos en lo mismo. Lo que es una realidad es que hoy con este plan de austeridad del gobierno, en donde vemos cómo se están yendo millones y millones de pesos a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, a las grandes obras emblemáticas que le interesan a este gobierno, pero el presupuesto de la educación, el presupuesto de salud, que es donde vemos estos atrasos importantes en el servicio de calidad en los hospitales públicos especialmente, donde se ofreció servicios como Dinamarca y que no hay ni medicinas ni servicios de calidez, y en educación lamentablemente pues la pandemia nos agarró en medio, se sacó de la manga el tema de televisión a distancia, educación a distancia, pero los rezagos
y también la deserción es gravísima, como se ha estado viendo en este programa esta mañana. Y agrégale, Raúl, también de que luego no le hacemos caso a los indicadores, o sea, los indicadores internacionales, las pruebas que se aplican, que de algún modo nos enseñan realmente cuál es nuestro nivel, pues los desconocemos y decimos, pues no, yo tengo mis propios datos, mis propios parámetros y la educación va a ser así, de esta manera. Caray, híjole, no sé qué nos espera por delante. Y luego, vétele los problemas políticos, mi querido Raúl, la titular de la Secretaría de Educación Pública, cuestionada en su comportamiento ético. Bueno, ¿qué puedes esperar de ahí para abajo en todo lo demás? Sí, y cambiar, Víctor. No dejamos que maduren las cosas que funcionan. Exacto. Lamentablemente lo que funciona simplemente por cuestiones ideológicas o de política, las quitamos, las desechamos. No se aprovecha ese conocimiento, no se aprovecha esa experiencia que se ha acumulado con las buenas experiencias. No quiero decir que todo haya sido una buena experiencia, pero lo que está certificado, lo que está reconocido, lo que vemos que está operando y funcionando, lo que opera en otras naciones del mundo que son mejores que México, hay que tomar estos ejemplos para bien y no precisamente por una serie de complejos y desde luego situaciones de cuestiones ideológicas que simplemente le damos para atrás a este asunto. Sí, es lamentable. En educación, Víctor, mi conclusión es que lamentablemente vamos para atrás, comprometiendo sobre todo a futuras generaciones. Estos jóvenes, estos muchachos que hoy estarán esperando una mejor educación y que su futuro de alguna forma, por la misma circunstancia y decisiones de políticas públicas no adecuadas, sí pueden de alguna forma comprometer su futuro, y eso es una lástima. Raúl, creo que te lo dije fuera del aire y vale la pena repetirlo, porque no es mía la idea, pero la leí de algún analista que decía, de seguir así, nuestros niños terminarán siendo quienes le carguen el maletín y el portafolio a los indios, a los japoneses, a los americanos, a los europeos, porque nuestro nivel de educación no va a dar para más que para cargarles el portafolio y abrirles la puerta del carro y ayudarlos a entrar. Y súmale nada más para terminar, también el tema de los sindicatos, el caciquismo, sí, esas decisiones, un sindicato que a veces es muy activo, por ejemplo, para pedir muchas prerrogativas, para pedir de alguna forma recursos, pero también ese sindicato hace falta, el sindicato combativo para buscar y pelear la calidad educativa y desde luego mantener lo que funciona, pero no, a veces los líderes sindicales también para evitarse temas de carácter político o por sus propios intereses de carácter político, ahí los vemos en estas decisiones como la de la Coordinadora Nacional de Educación, sí, que trae su propia agenda, sí, claro. Y el Sindicato Nacional que también tiene su propia agenda. Claro. Mira, Raúl, si nosotros viéramos que lo que están defendiendo son beneficios para los niños, mejores escuelas, mejor educación, estaríamos con ellos. Pero lo que vemos es que están siempre cuidando los dineros, la manera de hacer menos y ganar más, la manera de poder quitarle más recursos al Estado y seguir manteniendo sus estilos de vida. Y ni siquiera de la mayoría de los profesores que resultan bien carne de cañón en estos casos, sino de los líderes sindicales que han encontrado el modo de extorsionar y de saquear permanentemente este México, que no demuestra tener un gobierno lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos. Y que se nos casa la maestra, por cierto. A ver si nos invitan a la boda. Bueno, Víctor, que tengas una buena tarde. Muchas gracias.